profe Brigitte y compañeros. Y bueno, soy Miriam Brigitte Basto Peña. Y bueno, voy a dar respuesta a las preguntas que se realizaron en el foro. En un primer lugar, dice que si se considera que las TIC son un componente importante a la hora de enseñar y de aprender en los contextos educativos. Y bueno, a partir de lo que dicen Álvarez Sampaio, Sarmiento y Amaya en el 2021, las TIC son elementos que implican las políticas para garantizar su integración en todos los niveles educativos. Puedo decir que es una de las estrategias más innovadoras que han existido, ya que le permite al ser humano obtener información y generar habilidades que pueden llegar a enfatizar en sus conocimientos tanto básicos y hasta los más profesionales. Es por eso que en nuestros tiempos las TIC son importantes para generar enseñanza en cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, podemos ver en la ciudad de Bogotá puntos de Vive Digital en los cuales se generan escenarios tecnológicos que desde mi ejercer como docente he podido integrar a los participantes del Centro AMAR en estos espacios donde pueden interactuar por medio de estos, sea por medio de programas interactivos, educativos, construcción de habilidades musicales, fomentando también la lectura, escritura y lógico-matemáticas, las cuales son guiadas por promotores digitales y también por los docentes. Hay que tener en cuenta pues que la inclusión también de los niños, niñas y adolescentes que presentan déficit cognitivo, los cuales también se integran en estos procesos educativos, hacen como lo dicen Vadillo Jiménez e Iguarán Jiménez 2020. Utilizar o implementar los dispositivos tecnológicos en el aula escolar para niños, niñas y adolescentes con autismo, pues para ellos es importante y generar esa investigación fue muy interesante. Aunque pues yo lo veo desde mi punto de vista que también se pueden hacer alrededor de otros niños que también tienen capacidades distintas entre nuestro proyecto de avance educativo por medio de las TIC. Nos permite potenciar sus capacidades de manera innovadora. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, las TIC llegarán a reemplazar en algún momento a los maestros en el contexto de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pienso que no, porque pues en realidad las interacciones humanas son necesarias para un avance profundo en la educación. El solo hecho de encontrarnos con otros y el generar contacto con alguien que te puede guiar en los conocimientos, a pesar de que la mayor información está concentrada en un dispositivo, siempre debe haber alguien que te guíe en el pensar lógicamente y con sentido común. También es contrastar de manera social lo identificado y observado por medio de las consultas digitales. La argumentación de las mismas. Los estudiantes de ahora lo han tenido todo a la mano por medio de estas estrategias tecnológicas y es por eso que desde nuestro rol como docentes lo haremos integrando sus capacidades de destreza en los medios digitales, orientándolos a un fin común para la humanidad. Gracias. Mi nombre es Julie Caterini y voy a dar mi aporte al foro de la semana número 4 referente a las TIC. La primera pregunta nos habla si considero que las TIC son un componente importante en el momento de enseñar y del aprendizaje. Después de realizar las lecturas que nos brinda la plataforma y de hacer un estudio independiente, considero que sí son unas herramientas importantes. Los estudios que nos brinda la plataforma evidencia que los estudiantes en la actualidad utilizan estas herramientas más como un medio de comunicación y no como un medio de información. Lo otro que también se evidencia en el estudio de Sarmiento y Amaya habla sobre los docentes y la apatía que sienten sobre estas herramientas. La poca capacitación que ellos reciben está haciendo que ellos no quieran utilizar estas herramientas en sus aulas de clase. En el estudio realizado en Costa Rica a los estudiantes universitarios se evidencia que los estudiantes que utilizan las tecnologías de información y de comunicación tienen mayor rendimiento académico de quienes no las utilizan. También se evidencia que ellos utilizan como primer medio de comunicación el correo electrónico, utilizan las redes sociales, entre estas el WhatsApp, pero tienen un poco de apatía por lo que son los foros o los blogs o las plataformas institucionales que brindan cada universidad.
Otra parte también del artículo de Sarmiento y Amaya habla sobre que estas herramientas vienen a apoyar el aula de clase. Entonces, la segunda pregunta nos dice que si considero que en algún momento estas herramientas van a reemplazar al maestro, no. Tal cual como lo dice Sarmiento y Amaya en el artículo, estas herramientas solamente vienen a apoyar al docente, más no a reemplazarlo. En el ámbito personal, yo soy enfermera, sí utilizo las herramientas de tecnología y de información para con mis estudiantes y también en mi parte profesional y laboral. La salud es algo muy cambiante y que debemos estar a la vanguardia, debemos estar informándonos todos los días sobre las nuevas actualizaciones de protocolos, de medicamentos. Entonces hacemos bastante uso de estas herramientas, que si es difícil para el estudiante, sí lo es. Busqué dos estudios en España. Uno fue hecho a estudiantes de pregrado de enfermería, en el que se evidencia de que ellos utilizan estas herramientas, vuelvo y repito, como medios de comunicación, pero también las utilizan como medio de información, es decir, digamos, tenemos un procedimiento que es administrar un medicamento. Esto tiene un protocolo, entonces ellos de manera independiente buscan videos donde se describa el procedimiento, pero siempre van a necesitar que el docente comparta esa información y les afirme que lo que vieron está correcto, ¿sí? Entonces, por eso las herramientas nunca van a poder reemplazar al docente y a su labor de enseñar. Aparte de eso, también el estudio habla de que estas herramientas son utilizadas porque los encuentros que hay entre docente y alumno son insuficientes. Entonces siempre hablamos de que la universidad entrega el 20% y el 80% lo tiene que adquirir el estudiante de manera independiente. El segundo estudio fue realizado ya a trabajadores de enfermería, profesionales en enfermería, en el que se les hacía difícil utilizar estas herramientas ya en el ámbito laboral. Sabemos que la mayoría de las instituciones ya realizan lo que es la historia clínica sistematizada, ya es en los computadores, y pues muchas de estas personas no tienen buen uso de estas plataformas, ¿sí? En mi ámbito profesional, todos los videos institucionales hacen parte de una plataforma en la que uno de manera independiente debe ingresar a esta y poder adquirir esa información. Ya si uno tiene dudas, pues va y busca al ente, a la persona que está en la parte de educación para que afiance los conocimientos. Entonces, mi posición es que estas herramientas sí hacen gran parte, son un componente importante en el aula educativa y pueden mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, pero también hay que hacer buen uso de estas herramientas porque en ocasiones, pues, si no se dirige al estudiante, no van a hacer buen uso de estas herramientas. Y lo segundo es que nunca van a reemplazar al docente, porque el docente siempre tiene que, de manera individualizada, brindar la enseñanza según la manera en la que aprende cada estudiante. Entonces, a manera personal, por lo menos en mi ámbito, cuando hice mi profesión de pregrado, nunca tuve acceso a un computador. Entonces siempre tuve que fotocopiar e imprimir las cosas y pues actualmente me parece muy bueno que existan estas herramientas y que la mayoría de las personas las puedan a adquirir. Hablo desde la parte universitaria porque pues conozco por medio de mis compañeros que hacen parte de la educación de primaria y bachillerato, que en esas áreas de pronto es un poco más difícil adquirir a estas herramientas. Gracias. Buen día, mi nombre es Anderson Pardo. Participando en este foro, realmente me parece interesante el tema de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Eh, Partiendo de la primera pregunta de que si las TIC son un componente importante a la hora de enseñar y de aprender en los contextos educativos, pues yo pienso que sí. Toda herramienta que nos facilite el proceso de enseñanza-aprendizaje es aceptada y me parece que es pertinente. ¿Qué debemos tener con estas tecnologías de información y comunicación? Debemos tener muy presente que todo esto sea
O sea, que genere un proceso de innovación. Si este proceso es básicamente lo mismo que hemos venido haciendo sin usarlas, pues no, pues realmente no nos sirve de mayor cosa. También todas estas tecnologías de información y comunicación deben ser instantáneas, ¿sí? Que sea algo que yo emita y el estudiante o quien esté en el proceso de aprendizaje lo entienda y lo comprenda, ¿sí? De manera inmediata. Si los tiempos son largos, pues realmente pues no hay utilidad, ¿sí? Esto lo deduje a partir de un artículo que fue publicado en el 2022 que se llama Aplicación de las TIC en el proceso de la enseñanza. Fueron 4 autores: Flor Argüello, Eulogio Caballero, Blanca Nájera y Julie Gaibor. Sí, ellos hablaban de cómo el proceso de las TIC son importantes siempre y cuando me generen un valor agregado a la enseñanza. Si no, realmente pues no nos aportan gran cosa, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, leí una serie de artículos al respecto donde tocan un tema bastante sensible, que es el tema de la pandemia, ¿sí? Cómo este suceso en salud afectó la parte educativa, ¿sí? En qué la afectó, que los colegios, universidades y demás establecimientos que impartían algún tipo de aprendizaje se vieron bloqueados al no tener herramientas con las cuales seguir impartiendo el aprendizaje sin la presencialidad, sin el contacto cuerpo a cuerpo entre docentes, estudiantes, equipos y demás. En países como el nuestro, como Colombia, además de la pandemia, se vieron unas brechas tecnológicas bastante fuertes, sobre todo en zonas marginales o zonas de la periferia de nuestro país, donde quizás el estudiante no tenía acceso a un equipo, o si tenía acceso a un equipo no tenía acceso a internet, o si tenía acceso a internet quizás su equipo no cumplía con los requerimientos técnicos para determinado aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería que necesitan equipos robustos para ejecutar programas que consumen bastante memoria, pues se vieron limitados allí porque muy probablemente en sus casas no contaban con este equipo. ¿Qué pasó en la básica primaria? Pues los padres se veían sometidos a entregarle su celular a sus hijos para que tuvieran las clases, unas clases que realmente en su mayoría, según casos que conocí y leí, se hicieron por WhatsApp. Simplemente el docente dejaba una tarea, se realizaba y se enviaba por mediante fotografías. ¿Es válido? Sí, pero estas brechas tecnológicas no son positivas y los países como el nuestro deben actuar y generar recursos para que esto no suceda, ¿sí? No esperemos otra pandemia para ahí sí tomar decisiones. En cuanto a las tecnologías de la información y comunicación, si llegan o no a reemplazar a los docentes, yo considero que no, siempre y cuando exista un control sobre las mismas. Estamos viendo en la actualidad la inteligencia artificial y he visto noticias, he leído algunos artículos donde indican que la inteligencia artificial es capaz de pensar por el estudiante. Por ejemplo, el docente deja como actividad realizar un ensayo. Yo le digo a la inteligencia artificial que por favor me haga un ensayo sobre X tema y la inteligencia artificial redacta un texto tal cual como si fuera un ser humano, ¿sí? Entonces esto me parece negativo porque el estudiante pues en su proceso de aprendizaje de pronto se relaja y deja que la inteligencia artificial piense por él. Es por eso que allí, a pesar de que exista una tecnología de información y comunicación, el docente es importante que genere una mediación y control sobre esta tecnología y evidencie que realmente el estudiante o la persona que está en proceso de aprendizaje pues sí esté utilizando las herramientas de manera adecuada y no las esté usando de manera inadecuada, ¿sí? Entonces me parece que no, o sea, las tecnologías de información y comunicación rotundamente no van a reemplazar a los docentes, ya que los docentes como líderes de aula, como líderes de proceso, como líderes de enseñanza, siempre van a estar ahí generando algún tipo de control sobre sus estudiantes o sobre sus aprendices, siempre, independiente de las herramientas que estén usando.
En los sistemas de información, que son un derivado de las tecnologías de la información y comunicación, se evidencia que debe haber un proceso siempre de capacitación constante en estos sistemas, ¿sí? Si el docente y el estudiante no conoce el sistema o la tecnología que va a utilizar, pues ahí empezamos a tener problemas. Y para eso se necesita un instructor, un docente que esté guiando este proceso. Entonces, ya para finalizar con la discusión que hemos planteado con nuestros compañeros, nos parece pertinente, o de mi parte me parece pertinente mencionar que las tecnologías y la información y comunicación son muy buenas, siempre y cuando existan los recursos y equidad en el uso de las mismas, y son aún más buenas cuando siempre hay un acompañamiento de un docente, un instructor o un líder del proceso que esté al tanto de todo lo que ocurra mediante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias por escucharme y realmente fue muy enriquecedor investigar sobre este tema. Bueno, buenas noches, docente, compañeros. Voy a dar respuesta a las inquietudes planteadas en la semana 4 del foro, el cual se basa en el aprendizaje y la incorporación de las TIC. Bueno, en base a esto se generaron algunas preguntas como son: ¿considera que las TIC son un componente importante a la hora de enseñar y emprender en los contextos educativos? Y a la segunda pregunta, que es: ¿las TIC llegará a reemplazar en algún momento a los maestros en el contexto de los procesos de enseñanza y aprendizaje? Bueno, dándole respuesta a la primera pregunta, sí considero que es importante las TIC y que nos permite una alfabetización digital, el uso de la información de una forma analítica, creativa, innovadora e investigativa, rebustece el trabajo colaborativo, el aprendizaje basado en retos. Por lo general se realiza integración de la TIC por iniciativa del docente, o sea, por lo general no es algo que venga pues incorporado o que nosotros los docentes tengamos que tener el aprendizaje, las TIF, no, en ningún momento viene incorporado. Por lo general es como innovación, es una forma que tomamos nosotros de innovar en una clase. Debe llevar un material más lúdico, como se dice, aprender haciendo, ahí generando así un pensamiento más crítico, más autónomo, superando la oposición normal y burocrática en la que se viene enseñando. O sea, es una forma de enseñar lúdicamente, de transmitir un conocimiento no, no burocrático, no de una forma de que rígida, sino de una forma más colaborativa. A la segunda pregunta, ¿las TIC llegarán a reemplazar en algún momento a los maestros en el contexto de los procesos de enseñanza y aprendizaje? No creo que las TIC lleguen en algún momento a, a reemplazar el rol del docente en la educación. Por el contrario, creo que imponen unos desafíos en el que ya la burocracia y la forma reglamentaria de hace mucho tiempo se volvió de una forma a reemplazar el rol del docente en la educación, y la forma reglamentaria de hace mucho tiempo se volvió de una forma a reemplazar el rol del docente en la educación. Por el contrario, creo que imponen unos desafíos en el que ya la burocracia y la forma reglamentaria de hace mucho tiempo se volvió de una forma de un aprendizaje haciendo, un aprendizaje en común acuerdo, tanto el docente como el estudiante, aprender a escuchar, generar una comunicación asertiva como tal con el estudiante, genera una retroalimentación, el saber que los docentes no las sabemos todas, sino que se genera una retroalimentación en las aulas. Entonces no, por lo general es un aprendizaje haciendo. No creo
creo que las TIC sean una amenaza. Creo que unas TIC es la forma de generar un pensamiento más creativo, más lúdico, donde el estudiante no tenga que aprender solamente porque es así, porque es lo que rige, sino de una forma más autónoma, de una forma más creativa. Entonces es eso, que los docentes tenemos que evolucionar de una forma más lúdica, de una forma más, más a la vanguardia, más a nuestros cambios en el contexto y no quedarnos en lo burocrático, en lo pasado, en lo que ya no genera como tal un aprendizaje significativo, sino un aprendizaje de memoria. Entonces aquí traigo mucho a Leigh Witkowski, que habla mucho sobre un aprendizaje haciendo, un aprendizaje en el contexto, un aprendizaje más a lo social, más a la comunidad. Entonces es eso mi aporte. Muchas gracias y que... Buenas tardes, mi nombre es Jamie Tatiana Cano Sánchez, licenciada en Química, especialista en Educación y Gestión Ambiental. Actualmente estoy vinculada con la Secretaría de Educación de Cundinamarca y laboro en un colegio rural del municipio de Lenguasaque. A continuación daré una respuesta a los dos interrogantes planteados en la semana 4, las TICs como estrategia de enseñanza-aprendizaje. Actualmente nuestros estudiantes son ciudadanos globales gracias a las diversas tecnologías que tienen a su alcance, que les permiten tener un acceso constante y en muchas ocasiones permanente a la Internet. Todo ello les abre puertas a un sinnúmero de opciones para obtener información y a su vez para poderla compartir, como es el caso de las redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, plataformas de transmisiones en vivo, juegos online, etc., los cuales han ido instaurando una cultura de interrupción, de impaciencia, de inmediatez, y a su vez han generado cambios en los procesos de aprendizaje, dado que las formas de leer y escribir han cambiado significativamente en estas nuevas generaciones, ya que ellos saltan de un texto a otro, de un hipervínculo a otro, buscando respuestas rápidas y concretas tal cual como se los ha enseñado las redes sociales. Esto último teniendo en cuenta los planteamientos de Valdillo e Iguarán. Por otro lado, Álvarez y otros nos hablan que los docentes tenemos un gran reto en la generación de ambientes de aprendizaje que estimulen el interés y la motivación de los estudiantes. Y debemos incorporar las TICs para impulsar la participación e integración por parte de ellos, ya que debemos cambiar ese modelo tradicional basado en la recepción pasiva de la información y darle realmente un papel activo a nuestros estudiantes. Cabe aclarar que la idea es que nuestra práctica pedagógica esté pensada en ese cambio, puesto que si se van a usar las TICs para suministrar información a través del uso de herramientas tecnológicas sin permitir el cambio de concepción de los estudiantes, realmente no estamos ganando su atención ni motivación, como lo indica Ruco Gómez y otros. La implementación de estas estrategias deben ir acompañadas de la consideración de ambientes personales de aprendizaje, las cuales llegan a ser exitosos si cada persona es consciente de un proceso de autorregulación y autoevaluación, por lo cual debemos tener muy claro la meta a la que queremos llegar y cómo se dará una incorporación de las TICs para alcanzar esta meta, como lo plantea García y otros en su artículo Aprender Conectados, un estudio sobre redes personales de aprendizaje de estudiantes universitarios. El avance de las TICs ha generado un gran interrogante. ¿Será posible que en algún momento puedan ser reemplazados los maestros? Si lo vemos desde la parte de las relaciones personales, las cuales nos permiten, por ejemplo, identificar las formas de aprendizaje de los diferentes individuos y a partir de ellos plantear estrategias acordes para para un proceso exitoso de enseñanza-aprendizaje, teniendo obviamente en cuenta todo su contexto e ideas y a su vez el acompañamiento permanente, la escucha activa, la participación, la motivación, entre otros, no sería posible la abolición de nuestra profesión. Sin embargo, como lo plantea Álvarez y otros, si los docentes siguen con esta apatía y con el analfabetismo tecnológico, vamos a generar una brecha muy grande entre generaciones, conllevando una falta de interés y de motivación, los cuales no podríamos con el tiempo disminuir. Y esto nos llevaría poco a poco a que la educación pierda su esencia y con el tiempo que la población no vea la necesidad de una educación formal. Y al disminuir la demanda, nosotros seremos innecesarios. Y algo que está empezando a verse con las inteligencias artificiales, las cuales con instrucciones muy detalladas pueden escribir textos sin la necesidad de incurrir en el plagio, lo que nos indica que nuestros estudiantes no ven la necesidad de pulir ciertas habilidades, sino simplemente van en función de una nota,
la cual una herramienta se las puede suministrar, se las puede brindar sin mayor esfuerzo. Ahí empieza nuestro reto. Debemos estar actualizándonos, debemos estar adaptando al avance de las TICs para ganar la atención de nuestros estudiantes, aprovecharlas para nuestro beneficio, no en contra de nosotros. Muchísimas gracias, compañeros y tutora, por su atención.